David, Hola, William, ¿qué hay? ¿y qué hace aquí? Mejor dicho, la pregunta es la mía. ¿Qué hace usted aquí? Porque fui a Neira y no lo encontré. Fui a Neira, no lo encontré y lo encuentro en Barichara. Pues es que es el lugar donde yo trabajo. Ah, y es que en Neira no hay forma de trabajar, ¿o qué? Y cayó como el ave que cae del cielo. Claro. Bueno, estoy a sus órdenes. ¿A qué vino? Pues a verlo trabajar. ¿A qué se dedica ahora? ¿Cómo está haciendo la cosa? Usualmente. Porque me interesa mucho saber. Me da mucho trabajo Claro. trabajar delante de nadie. Así es. Pero delante de usted sí trabajo porque como usted es pariente mío, no me da miedo que me regañe. No lo voy a regañar. Venga, siéntese conmigo a ver qué es lo que quiere. ¿Conceptual o temático? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo así? ¿En qué está? ¿Conceptual o temático? William, Hablemos de eso. Porque esto no es una cosa para hablar aquí de que fulano es este y que es este, no. Vamos a hablar de cosas muy serias, porque con usted ya en estos momentos, después de que lo veo que surge como el ave fénix, los últimos 5 años son la gloria suya. Y lo he visto. La evolución es total. ni gloria ni nada. Trabajo, Sí. trabajo, trabajo. Ah, usted es trabajo, trabajo y trabajo. Eso tiene un mensaje subliminal. Hablando en Es serio. una fiera. Hablando en serio. Sí. Esto del arte es muy jodido. ¿Por qué? Y en el fondo uno nunca sabe. Yo, por ejemplo, termino una obra que ni sé. Yo siempre digo, el que ve el cuadro es el que lo termina, no yo. Porque siempre creo que le faltó algo. Siempre creo que puede hacer algo nuevo. Y siempre pienso que lo que viene va a ser mejor. ¡Qué bueno! Además, Eso es evolución. yo trabajo mucho mentalmente. Yo diría que 80% es concepción mental y 20% ejecución visual. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carga que la mente va imaginando, va creando, va dando un paso contra el mismo David Mansur pasado, a corregir cosas, a dar un paso nuevo, y resulta que descubrí que lo que pienso es superior a lo que hago. Imagínate bien. Entonces, he decidido acelerar, antes de ponerme a pensar demasiado, arrancar físicamente con el trabajo. Y darle rienda suelta a la imaginación y hacer lo que quiere. Y hacer, Porque yo lo notaba frenado. Felipe Achure Felipe es muy importante y él me habla ese tipo de cosas. Dice, David, acelere, no piense tanto, arranque. Felipe es un regulador. Sí. Felipe no está en escena, pero el espíritu de todo esto es el señor Achuri. Y él, en cierta manera... Felipe Achuri Holguín, ¿no? Ricaurte. Ricaute. Ricaurte, apellido histórico, además. Histórico. No en átomos volando. En San Mateo. No. Entonces, volviendo al asunto de la concepción del cuadro, Sí. arranco y la imaginación y la acción van al mismo tiempo y ahí ya tal vez es mejor. Pero claro, yo vivo corrigiendo. La gente nunca ve, cuando hago una exposición, todos los errores que cometo y que tengo que enmendar. Esto es muy... Entonces, ahí está Felipe regulando también, es una especie de crítico, es una especie de regulador del tiempo. Un hombre que habla varios idiomas, un hombre que se ha levantado en Europa, un hombre que conoce todos los museos del mundo, un hombre con mundo, era lo que usted necesitaba. Sí, eso es verdad. Y hay otro que ha manejado y de qué manera, gracias a Felipe Achuri, un hombre que abre las ventanas internacionales para luego llegar a Colombia. El otro es Felipe Grimberg. El otro Felipe. Es el otro Felipe. Porque Grimberg es una autoridad mundial. Es una actualidad. Y tengo que te dijera yo, la suerte de que es el que va a manejar
todo este trabajo, que es el trabajo donde yo siempre he querido desligarme de todo otro compromiso que no sea una sola meta y es una sola exposición. Y entonces Felipe va a manejar Felipe Grinberg, esta exposición. Y Felipe Grinberg y Felipe Achuri han casado muy bien químicamente y físicamente, se entienden muy bien y están trabajando en esto. Y yo a mi vez voy a dar un paso y ahí sí vamos a hablar de lo conceptual y lo temático. Y lo temático. Es que yo quería llegar a eso porque me interesa muchísimo, la verdad. La gente empieza a llamar, yo más bien voy a pagar esto porque esto, la gente es inquieta, mire, ya empezaron a preguntar, ¿y cómo es el cuento? ¿Y cómo es el cuento del exterior? O sea, pues que es como Messi, que Messi figura en el exterior y luego en la Argentina. James figura en el exterior y luego en Colombia. El otro, Falcao, figura en el exterior y luego en Colombia. Eso es lo que están buscando. Esa es la idea de Felipe Grinberg. Qué bien. Porque la base es el Museo de Arte Moderno de acá, desde luego. Sí. Y estamos muy contentos. Gloria Sea hizo un gran papel. Gloria, sí. Pero Claudia Jaquín es la renovación, es una artista además. Sí. Tiene todos los bases para poder hacer, yo dijera, arriesgar lo que en la contemporaneidad significa el arte. Porque ella tiene que estar pendiente de todas las propuestas conceptuales, aunque sean muy antagónicas. ¿Por qué antagónicas? El director de un museo tiene que estar abierto a todo, a todas las propuestas, siempre y cuando tengan una alta calidad, desde luego. Y desde luego la meta es el museo, pero Felipe, si quiere, Grinberg, que empecemos por fuera y... Como tiene que ser. Porque si usted le pertenece al mundo, usted no es un mercado por ahí local, no, usted es una figura grande en el exterior. Yo no pienso así. Cuando estoy trabajando no pienso sino en el problema de llegar a un punto donde de pronto la mente me diga, no siga. Pare ahí. Pero ¿cómo va a parar si lo veo pintando mejor que hace años? Ahora. En este último quinquenio, el desarrollo suyo ha sido superior. ¿Por qué? Porque he decidido atacar al mismo David Mansur. Pues le tocó. Y dar un paso nuevo. Yo una vez vi una vieja muy mal arreglada y me decía una sobrina de mi esposa, de Clarita. Me decía, ay, mira, esa no tiene espejo en la casa. ¿Cómo? Esa no tiene espejo en la casa, decía María José. Y yo, de la verdad, tú... eres otro. Sí, hay varias cosas. Empecemos por una. A ver. Aquí, Barichara. Barichara. Qué encanto, qué paraíso. Tiene muchas condiciones para muchos resultados. Por ejemplo, Barichara se está volviendo un piloto cultural de los pueblos del país. Fuera de que Barichara tiene una connotación histórica, tiene físicamente un atractivo por su forma urbana en que se movió, está trayendo mucho todo el interés nacional. Todo. Y es como en Europa, los grandes festivales de arte, en música, en literatura y en artes visuales. Barichara se está volviendo una vitrina y esperamos que ejemplo lo sigan los pueblos, porque los pueblos son un privilegio, no las ciudades. Y la gente del pueblo debe sentirse muy honrada y muy feliz de tener el privilegio de vivir en un pueblo como Barichara. Que esto es una cosa. Eso es una Entonces, es espectacular. Y esto incide mucho en el cambio mío. Sí. Yo he vivido en varias partes del mundo. ¿Has estado en el África? Claro. Bueno, en África no trabajaba propiamente, era niño y todo, pero en Nueva York, en Canadá, en España, y donde mejor he trabajado, y en Bogotá, claro. En España conoció al comandante Rommel.
Bueno, eso sí, no quisiera entrar en ese terreno bueno, porque, sí, porque era hoy un en niño día, y allá ese día le dieron de comer muy bueno. claro, ya. No, volviendo a este tema, Bueno, volviendo a este tema. Barichara, por ejemplo, me ha refrescado la cabeza, algo así. Sí, claro. Me ha hecho ver... Lo ha renovado. Claro. Y aún hoy en día las comunicaciones le permite a uno estar Las redes sociales. en simultaneidad con Ahora cualquier que otra estamos parte. aquí en YouTube, Claro. con Henry García, que es nuestro productor, con Juan Gonzalo Ángel, que es el gran gurú de esta empresa, con Tatis y con Rudy, que están con nosotros haciendo una gran producción, porque hemos venido aquí expresamente a eso, a decirle, David, eres otro. Bueno, yo esa parte yo la tengo que agradecer porque venir hasta aquí siempre es largo Sí, de claro. Bogotá, pero me alegra mucho porque no tanto por mí, que para mí es un honor y lo agradezco, sino mostrar cómo este pueblo incide aún en los conceptos de cualquiera que quiera trabajar en el mundo del arte. Y no soy yo solo, hay varios artistas aquí que ya viven y trabajan aquí. Y Barichara además tiene una tradición de la piedra, es un pueblo donde la piedra es un material muy afín a la persona en todos los sentidos. Sí. Existe mucho el sentido artesanal de la vida en general, tanto en arquitectura como en escultura, aún el pueblo mismo, las calles son hechas de piedra. Es espectacular. Y esto hace que se haya distinguido de los pueblos, pero acuérdate que nosotros somos de otro pueblo, tanto de Neira. tú como yo. Sí. Neira, un pueblo Naciste que en queremos Neira. mucho. Yo Y en un mucho. tiempo, yo nací en Neira, ¿no? Sí, Y tú naciste en Neira. así es. Y nos yo- unen muchas cosas. De 4 años nos fuimos, eso yo lo he dicho muchas veces, al África y de ahí me crié. Pero cuando volví 20 años después, me pareció una belleza esta cosa de Caldas, del Quindío, del eje cafetero. Eso es una maravilla. Yo tenía un amigo mío, un embajador de Francia, me decía, Manizales para mí es una de las cosas, de las topografías más hermosas que he visto en el mundo. Y Manizales incluye Neira, Pereira, Armenia. Claro. Esa es una zona privilegiada. Pueblos como Salento, por ejemplo, me parece que son de cuento de hadas. Sí. Pero entonces, ¿por qué no estoy en Neira? Mario Calderón, Sí, un gran Mario amigo Calderón Rivera. nuestro, quiso hacer un museo David Mansur. Y a mí me parece que estando en vida, sin haber logrado lo que yo mismo quiero, tener un museo en vida es ridículo. No quiero un museo en vida. Si valgo, algún día habrá algo. Si no valgo, me olvidan. Y hacerle un museo a Neira es una carga para el municipio y por eso decidí no seguir allá. Y aquí en Barichara encontré tanto el clima, la luz y esa otra dimensión que no tiene palabras, que me abrió el cerebro a dar un paso nuevo en el arte. David Mansur es otro. Sí, yo creo que... Yo hace 5 años hicimos la última barbería y yo me encuentro ahora con otro David Mansur, evolucionado, abierto, Pero lleno de problemas también. y haciendo cosas grandes, porque es que cada cosa- porque la obra es más grande todos los días. Sí, mira, La está ampliando. mira Claro. esta exposición va a costar aproximadamente de unas 30 horas de formato promedio de 4 metros. Y Valle, exacto. 4 metros. En este, Y 4 metros y... voy a retomar. 4 metros en general de Sí, tamaño, todo, 4 claro. por 4, pongámoslo así. Sí. Cuadros. Pero retomando la frase esta con que empezamos de tema y concepto. Los temas generalmente, hubo una época en los años 70 en que usé a Neira como tema y un personaje que era muy importante. Antonio Morales. Antonio Morales. Sí. Me acuerdo que el presidente Betancur, con gran curiosidad, me hizo volar sobre Por Neira, encima de los tejados de Neira. por los tejados en un Y nosotros helicóptero. dijimos, se enloquecieron con ese helicóptero que están haciendo. Lo va a ver José Salgar.
Y el pueblo todo asustado, porque Sí. esos helicópteros de guerra que no son Claro. nada atractivos para dibujar a Neira. Desde el aire era muy difícil Y Hernando dibujarlo. Giraldo no estaba por ahí, Pero era afortunadamente. buscando a Antonio Morales. Sí, y Hernando Giraldo no estaba por ahí. No, Hernando no estaba. No estaba. Y fue un gran personaje de Neira. Un gran también. columnista, además. Claro, fue un gran columnista del Espectador. Crítico, Y ácido. volviendo a esto, ese Antonio Morales se vuelve un personaje un poco mítico, entonces Sí. yo lo convierto, y hay una de mis obras se llama Las Tentaciones De Antonio de Morales. Antonio Morales. Y entonces Ay, él me dijo un día, oiga, mi hijo, dígame, ¿y cuáles son mis tentaciones? Todas. Les dije, si las publicara te metían a la cárcel. ay, porque él le enseñó a escribir. Claro. Le enseñó a escribir a máquina y lo sentaba Bueno, aquí. lo que quiero decir en general es que, en Sí. general, a Neira lo llevamos en el corazón de todas maneras. Exactamente. Pero el trabajo es variar. Son cosas que uno lleva en el alma y que uno dice, qué bueno mostrarle al mundo a un hombre que no se pertenece así. Hablamos de la memoria. La memoria. Volviendo a esta exposición, Sí. que me Memoria, va a ¿no? tomar, me va a tomar unos 18 meses en trabajo. Claro. O hablamos presente, pues pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Hablemos de eso también. A eso voy. Ah, bueno. Primero, para terminar, desde el punto de vista temático, es la fácil lectura de una obra. Es decir, un caballo, una figura, una copa, un instrumento. Pero lo importante es lo que hay detrás como contenido. Lo que hay detrás como contenido, como pasó, y te lo voy a contar aquí. A ver. Porque un periodista venezolano que estaba por allá guardadito, se pateó una vaina muy deliciosa. Un borracho de esos borrachos inteligentes, de esa vaina parecida a la de Hernando Giraldo Álvarez, comenzó a ver que el presidente Lucinchi recibió un cuadro. Y entonces un personaje con un maletín, sin cabeza, Ay, Dios. y entonces dice el borracho, dice, uy, ese Mansur sí que es inteligente sin vivir aquí en Venezuela, ¿cómo interpreta de bien esto? Entonces, ¿cómo así? Le decía la persona. No era yo el que le preguntaba, que quede claro. Entonces digo, pues en el maletín van a empacar todo lo que se van a llevar. La cabeza se la cortó porque no tiene. Y está rodeado de hormigas. Moscas. O moscas. Ah, ¿vio? Ah. Porque aquí las hormigas, aquí en Santander son las hormigas culonas. Fue embarazoso en cierta manera, Ay, pero pero ¿qué culpa tiene uno? Es un concepto el presidente estaba tan contento que digo que era muy bonito. que le dijo al poeta, Al poeta, sí. que era el que dijo eso, Sí. qué palabras Un tan... piedracielista, para que hablemos claro. Sí. Sin para no ir muy lejos. Qué palabras tan bellas, Qué poeta. palabras tan bellas. Uy, Dios mío. Bueno, esas son anécdotas. ¿Qué artista no tiene anécdotas con relación a la gente en la vida de uno? Y si yo te contara... Pero entonces las moscas, ¿por qué eran ahí? Según el Bueno, esa borracho. pregunta, usted que es pariente mío ya no me la debía hacer, porque cada rato me la... No, yo no estoy hablando de moscas. yo Sino, no sé ¿por por qué qué las moscas con ese cuadro? ¿Qué contenido Siempre- llevaba yo- según yo- el borracho? Vea, en este momento hay una mosca por ahí molestando. Ah, mira, y que se me subió aquí, está Y- celosa. yo me acuerdo cuando subió ese papá que duró solamente un mes. Ay, Luchino se llamaba, algo así. Lucinchi. Después de No, Pablo Lucinchi, ay, VI. no, monseñor. El de la dulce sonrisa. Sí, ese. Cuando lo estaban coronando, Sí. una mosca andaba y por más papa que fuera, ganó la mosca. Daniel Samper siempre decía en los cuadros de David, el que gana, cuando yo pintaba San Jorge, Sí. matando el dragón, no era dragón, era una mosca, y gana la mosca. Pero ya fuera de eso,
hay que olvidar eso porque... Sí, olvidémoslo. ¿No? Volviendo No, al es que yo no cuento quiero de la llegar a eso, memoria. y yo no quiero llegar al ridículo de preguntar un poco de cosas que ya se volvieron lugares comunes. Bueno, hablaba vamos- de la temática, Sí, y ya dije, la hablemos de la temática es la fácil lectura de cualquier cosa. Sí, En la música la temática generalmente está muy basada en un pasaje fácilmente cantable. De ahí lo que desarrolla el artista detrás de eso ya es más complejo. Cuando uno toma una base, por ejemplo, un caballo, el caballo va desapareciendo como caballo y ahí entra la parte conceptual a trabajar. Hay que concebir una forma que equivale al caballo, pero que no es el caballo. Es un equivalente a una realidad. Y en esta lucha es que ando trabajando. Ahora bien, la memoria. Desde niño, yo empiezo en Neire. La primera impresión fuerte eran las cosas de la iglesia. sí. Los santos adquirían una categoría de misterio, tenían algo de brujería, de misterio. Luego las procesiones de Semana Santa eran un acto teatral, pero que a un niño de 4 años lo impresiona. Luego voy a dar al África y hay un cambio. ¿A qué parte del África? Al África ecuatorial. Ya, A la altura, digamos, del Congo, que era en ese entonces el Congo belga. ya. El África, en donde nosotros vivíamos, daba al mar, el Atlántico, exactamente enfrente a Brasil, geográficamente, Ahí. ¿no? Allá en África había un barco hundido enfrente a la casa. Y ese barco hundido marcó todos los colores de mi obra hasta hoy en día. No pueden separarse del óxido, el color del óxido, la espuma blanca del mar, el azul del color del mar, sí, y las 4 de la tarde de un sol que va cayendo. Y esa connotación física de antecedentes como la luz de las 4 de la tarde, el óxido, la podredumbre bella de las lamas del hierro podrido, sí, y la espuma blanca limpiando todo eso. Yo me sentía el capitán del barco y ahí comienza, aunque no pensaba dibujar ni nada, ahí comienza un recuerdo que va a teñir el resto de mi sentido cromático en la obra pictórica. Y ahí viene la memoria. Luego me mandan a un colegio en España y ya cambia todo porque hay que pensar que estamos en guerra. La Guerra Civil Española. Yo aprendí que hay que vivir con la guerra. Sí. Vivir hasta con hambre, porque hubo momentos muy duros allá. Viví en Canarias, viví en Andalucía, y también pude vivir un poco en Cataluña. Interno allá. Interno siempre, claro, y con curas buena gente. Tengo buen recuerdo de ellos, pero eran muy duros, era como una cárcel eso allá. Eso no eran esos internados de niños bonitos. Dijo el de Corpápino. Era como una cárcel y todo. Pero me sirvió mucho. Entonces, eso sí, me crié allá en España viendo pinturas de Zurbarán, de Velázquez, viendo ese gran siglo XVII de la pintura, en donde hay una transición de lo muy formal a la libertad de la brocha, como fue Velázquez, que Velázquez hasta con el mugre lograba interpretar el lamé de plata de los vestidos de las meninas. Eso es una maravilla. Eso le queda a uno marcado y sigue la memoria trabajando. Luego, la inseguridad que daba viajar en los barcos, cuando yo viajaba de regreso a África en la guerra, porque de noche, por ejemplo, me acuerdo que había que apagar las luces del barco. Todo eso tenía una connotación. Cuando uno tiene esa edad, se divierte muchísimo. Obvio. Claro, pero siempre tenía un sentido de prevención. Y cuando los aviones circundaban. A mí me encantaba esos aviones de doble ala. Sí. Ahí empecé a dibujar. Dibujando aviones, dibujando barcos. Yo he seguido mucho al hilo todo. Entonces, los aviones. Pero a mí me impresionó mucho y me inició mucho en la música, en la apreciación, porque no soy músico. A pesar de la dureza de la vida en España en la época de la guerra, eran los oficios religiosos con grandes corales musicales. En la Catedral de Toledo, por ejemplo, había esas grandes ceremonias
en teatrales de 4 curas vestidos de oro, los coros cantando, y eso también se va acumulando en la memoria. Luego vuelvo a Colombia y Colombia es un poco, volví por Barranquilla, muy parecido al África, la misma vegetación. Sí. Y Volvió por Barranquilla. La felicidad, porque yo estaba en una... Canarias era bastante árido, y España es olivos y trigo. Y llego a esta cosa selvática, maravillosa, que ojalá no se pierda, porque al paso que vamos a acabar con todo. Así es. Pero bueno, y empieza a cargarse la cabeza de otras imágenes. De tantas, ¿no? Luego voy a los Estados Unidos y ahí encuentro la dimensión más grande. ¿Nueva York? El primer lugar que voy es Canadá. Canadá. A Quebec, viví un tiempo allá, en Santana de Beaupré. Y ahí trabajaba, y ahí estudiaba. Y luego llegué a estudiar en Nueva York, al Art Students League, luego a Chicago, luego volví a Colombia, y ahí empezó ya toda David Mansur a trabajar. Pero a trabajar en forma. La memoria, y hoy en día todo esto que estoy haciendo acumula todas estas imágenes, pero ya desdibujadas. Y desdibujadas se quiebran, se vuelven pedazos, y como en el arte oriental a principios, donde la imagen no era representativa, sino sustitutiva de una realidad. Me explico así. Para un chino, que fueron grandes artistas, un pájaro volaba y la mano imitaba el vuelo y dejaba una huella en un papel. Y esa es el ave volando. Y la cultura china es todavía tan profunda que podían leer ave volando en algo que no se veía como ave volando, pero lo entendían. Y ahí nació la escritura. Cada día, y voy a hacer un paréntesis, Sí. cada día me parece la China el país más grande, y va a ser el país más grande del mundo, y va a invadir al mundo, pero no con bombas, lo va a invadir con cultura, con arte, con economía, con tecnología. Y yo creo que está dando un ejemplo de laboriosidad y está dando un ejemplo además de proyección hacia el futuro con miras tecnológicas muy ambiciosas, entre ellas salir de este planeta también. Hay que poner el ojo a China porque ese es el país que va a tener, Claro. va a dominar. Me desvío un poco con eso, pero vamos a seguir. Entonces, siempre yo he tratado de cuestionarme a mí mismo cuál es mi posición dentro del qué estoy aportando. Yo he cometido muchos errores y los cometo. Me interrogo tremendamente. Decir en el arte que uno está logrado es perder el tiempo. Admiro artistas muy opuestos conceptualmente a mí y sin embargo yo tengo y he venido encontrando últimamente es muy regulado por la actitud de generaciones muy posteriores de las cuales aprendo muchísimo. Sí. He venido entendiendo que tal vez desconectándome de toda responsabilidad con relación a lo que está ocurriendo, sigo un camino que en el fondo tiene esta base. La modernidad ha preocupado mucho y ha malogrado mucha gente joven porque han pensado que tienen que hacer, la han confundido con la extravagancia. Por ejemplo, el siglo XX fue un siglo que no dudo en llamarlo experimental. El cubismo, empecemos por Marcel Duchamp, que rompe todos los parámetros tradicionales que tenía esa cosa del arte que tenía que ser trascendental. Él lo vuelve antiarte y en el Dada acaba con todo eso. Luego el cubismo, luego el surrealismo, luego el arte gestual abstracto expresionista. Y dentro de todo eso
hay resultados maravillosos que son hombres, son aislados. Y el sumum del siglo XX para mí es Picasso. Picasso con quien compartió, ¿no? No, yo nunca conocí a Picasso. ¿No? Tenía un amigo que era muy amigo de él y me hablaba mucho de él. Pero viendo, por ejemplo, Guernica, sí, no vacilo en decir que Guernica es el cuadro del siglo XX. Ya. Y no por el concepto, porque en el fondo era un cuadro de denuncia al bombardeo de Guernica. Un cuadro que en el fondo los nazis querían probar unas armas y usaron Guernica. Yo esto lo vine a saber hace poco. Sino que Guernica conceptualmente reúne todo el Mediterráneo, desde Grecia, África, Etruria y sobre todo Iberia, que es España, y todas estas figuras hechas como en pedazos marcan una postura que es... Ahora está en pedazos. No, es decir, en la pintura de Guernica Sí, tiene unos pero dibujos usted preparatorios. Está haciendo ahora cosas... Bueno, sí, yo ahora que lo voy a sentar aquí en la silla, en esta silla eléctrica, porque ya lo voy a pasar para que me hable de lo que está haciendo ahora. Guardando las proporciones, yo admiro mucho a Picasso. No, yo tengo yo soy muy marcado por esa cosa española que tiene otro artista que admiro mucho, que es Manolo Valdés, que es el auténtico intérprete de un Velázquez visto en el siglo XXI. Sí. Pero bueno, no interrumpamos a ver si puedo seguir la vida. Encontré lo siguiente. Esto del aporte, de la contemporaneidad, del papel de uno, muchas veces no lo deja uno dormir. Y resulta, en uno de mis viajes a Francia, me puse a mirar los cuadros, por ejemplo, Géricault, que fue un pintor que pintó caballos, pero no eran importantes. El cuadro de la Medusa de Géricault tiene todo lo que yo en mente podía pensar. Y es un cuadro además de denuncia, porque denuncia un naufragio que no fue asistido por el gobierno. Uy. Y de pronto dije, bueno, a Miguel Ángel, y esto suena pretencioso, pero es así, a Miguel Ángel le faltó algo. A los grandes les faltó algo. A Géricault le faltó algo. La vida de un artista es muy corta para lo que el artista piensa. Fíjate bien en eso. Miguel Ángel se comprometió a hacer la tumba de Julio II. Hoy en día, analizando, si la hubiera querido hacer, hubiera tomado 400 años el trabajo en mármol que él planteó. Entonces, él vivió 89 años. Y sin embargo, solamente alcanzó a ser un esclavo que está en París, otros que están en Florencia, pero que son muy regulares. Y el David no era de ese proyecto. Y el David de Miguel Ángel absorbió toda la fuerza de su vida que él no volvió a repetir a ese nivel. Tal vez el David, la Pietà y el Moisés, que son las tres obras. O sea que Miguel Ángel en 89 años pensó para un hombre de 400 años. Todos los artistas, es decir, la imaginación no tiene límites de tiempo. Entonces, si uno retoma una gota de lo que Miguel Ángel de pronto descuidó y humildemente la trata de desarrollar, puede dar el aporte más importante en la contemporaneidad. Y otro retomará y sigue. De manera que tal vez lo más importante es mirar al pasado, desconfiar del presente y proyectarse al futuro. Perfecto. Cuando uno desconfía del presente se parece mucho a la moda. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado. De pronto hay una ola de que tal cosa funciona y es todo el mundo haciendo lo mismo. Una cierta independencia conceptual, una cierta independencia en el trabajo mismo y en el afán de figurar es muy importante, y eso se lo debo a Barishaara, que me ha permitido una independencia para analizarme a mí mismo. De manera que ahí tenemos que la memoria que desdibuja no se aleja de la historia del arte.
decir que la pintura de Caballete se acabó es absolutamente de mediocres. Lo que pasa es que lo que se acabó es el talento para continuar algo tan difícil como es tratar de ser mejor que Miguel Ángel, por ejemplo. Y eso es pretencioso, pero hay que tener en la mente la rabia y la fuerza de decir, bueno, voy a hacer lo que le faltó. Si lo logro, ojalá, nunca lo logra uno. Porque yo mismo ya sé que el cuadro que Porque viene... ese día se termina. Señor. El día que se logre lo que uno se busca, ese día se termina todo. No, yo diría, lo que viene va a ser la suerte, lo que viene va a ser la solución. Lo hago, lo que viene va a ser. Si alguien me pregunta cuál es su mejor obra, indudablemente la hay, la que no he hecho. La que no he hecho. Esa va a ser. Sí, claro. Y eso me permite y me libera para poder también arrojarme sobre el lienzo en la forma más atrevida del mundo, cometer errores y lograr de pronto enmendar. Hay una cosa que sí tengo que aceptar, que los años me han enseñado a manejarme a mí mismo y no emocionarme tanto y saber que siempre puedo ser mejor. Sí. Entonces los años, cuando uno tiene 20 años se cree un genio. Pero usted con los dos Felipes tiene. Sí. Hablemos claro. La vida cambió en el último quinquenio, la vida cambió después de los dos Felipes. Para que hablemos claro. Ellos se encartaron conmigo también. Bueno. En cierta manera, porque Sí. en el fondo también uno no puede negar el estado de ánimo con que se trabaja y a veces cuando me va mal no me aguanta nadie. Por eso. Y como para que no se lo aguante nadie, lo paso a la barbería ya. Bueno. Vamos para la segunda parte porque veo que le ha crecido mucho el pelo. No, ¿Sí? mucho. Vamos. Humildemente vamos a la galería.